esta pregunta. Dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. Y dice Jesús, una pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Yo quiero decirte, iglesia, ¿no valéis mucho más que ellas? Y dice Jesús otra pregunta, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, dice, por el vestido, ¿por qué os afanáis? Dice, considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria, ni se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así. Y escuchen otra vez, otra pregunta que Jesús hace. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Os lo repito otra vez, Iglesia del Actur. Iglesia del Actur, el Señor te está diciendo, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿No hará mucho más con nosotros, Iglesia del Actur? Y dice en el versículo 31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles, escuchen esto, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Aquí está hablando un contexto de aquellos que no creen. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. No está diciendo, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de algunas cosas. No, dice, porque vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad, Iglesia del Actur, de todas estas cosas. Y ahora en el versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y ya acaba así con el versículo 34. Vuelvo a entrar. Y acaba así el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, y basta cada día su propio mal. Anais, Argentina, Dios te bendiga, no importa. Prefiero que me digáis si no se oye, así yo vuelvo a pinchar al botón, ¿vale? Bien, ahora, ¿qué quiere decir que tenemos un Dios soberano? Soberanía es que Él tiene todo el control, es el ser supremo, que está por encima de todo. Él es el que controla todo, nada se escapa de su mano. Eso es la palabra ser soberano. Ser soberano es que tiene todo el control. Él es el ser supremo de toda la creación, de lo que existe y de lo que no existe. Este es tu Dios y este es mi Dios. Ahora, Jesús, cuando habla del afán y la ansiedad, ¿verdad? En la revisión del 60 que nosotros tenemos, ¿verdad? Dice, no os afanéis, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Esta palabra, hermanos, estar afanados, realmente viene de una palabra que es la que conocemos hoy en día, que es la preocupación. Y os lo voy a decir, primeramente, en el tiempo a lo que se refería Jesús, y luego la vamos a aplicar a nuestro tiempo. Gloria al Señor. Ahora, la palabra afán viene de la palabra también preocupación. Pero realmente, en el original griego, esta palabra quiere decir merinnaus. ¿Qué quiere decir merinnaus? Por ejemplo, cuando dice Jesús, por tanto os digo, no os merinnaus por vuestra vida. Digamos, si pudiéramos coger el original griego, no aparecería la palabra afán ni la palabra preocupación. Por eso en el original griego dice, por tanto os digo, no os merinnaus por vuestras vidas. Ahora, ¿qué quiere decir merinnaus? Esta palabra una palabra que se tiene que dividir en dos. Es merizo y nous. Merinnaus. Merizo, ¿recuerda? Y nous. Quiere decir merizo, quiere decir dividir. Y nous quiere decir mente. Repito, cuando Jesús dice no os afanéis, no está diciendo no os afanéis. Esto es en la revisión del 60. En el original griego está diciendo merinnaus. Y son dos palabras que quiere decir merizo y nous. Y esta palabra quiere decir mente dividida.
¿Me estáis entendiendo, verdad? Podéis escribir ahí para ayudarme, porque parece que estoy aquí un poquito solo. ¿Puedes decir amén si lo has entendido? Bien, gloria al Señor. Perfecto. Entonces, cuando Jesús dice no os preocupéis o no os afanéis, nos está diciendo más bien merimnous. Ahora, merimnous es decir, no tengáis la mente dividida. Jesús nos está hablando que no tengamos la mente dividida. Ahora, la mente dividida entra en el contexto de la preocupación. El Señor quiere que te ocupes. ¿Por qué? Porque es un deber como creyentes y como cristianos el ocuparnos. Y no solo como creyentes, a todo el mundo, pero más como creyentes tenemos que tener una responsabilidad. Por ejemplo, al hermano Jorge, Dios le dice, Jorge, ocúpate. Por ejemplo, a nuestro hermano Ramiro, ¿verdad? A nuestro hermano Sergio, a todos que están conectados, ¿verdad? Nos está diciendo el Señor, ocúpate. Ocúpate por tu hogar, ocúpate por tu trabajo, ocúpate por tu vida, ocúpate por tu salud, ocúpate. Dios quiere que te ocupes. Pero ¿qué ocurre? El problema es cuando añadimos en nuestra ocupación la pre. Entonces es cuando se escribe preocupación, ¿ves? Es que ya en la ocupación ya no es una ocupación, se vuelve una preocupación. Es exceso de ocuparse, que eso ya es lo que causa tener una mente dividida. Pero nosotros como creyentes no debemos de tener nuestra mente dividida. Es decir, no podemos preocuparnos y viviendo como viven los que no tienen al Señor, como los que son los del mundo, los que no tienen a Cristo. Nosotros no podemos tener una mente dividida, nosotros no podemos tener el merimnous en nuestra vida. Nosotros no podemos tener una mente preocupada. Nosotros tenemos que tener una mente ocupada porque, como bien hemos leído en Mateo capítulo 6, nos enseña Jesús que el Padre tiene todo el control y que nada se escapa debajo de su voluntad. Y dice, por mucho que nos afanemos, por mucho que merimnous, por mucho que nos preocupemos por la vida y por el mañana, ¿quién somos nosotros para saber lo que va a ocurrir? Yo podría decir, ¿hay alguien en el sello que hoy está conectado que me pueda decir y garantizar de que mañana pueda estar vivo? ¿Alguien me puede decir que el mañana me puede prometer que realmente sus planes van a salir como él piensa? Quiero que despertar la conciencia de que el tiempo no es nuestro, hermanos. El tiempo pertenece a Dios. Él es un Dios soberano donde en Él no hay existencia de tiempo. El tiempo está en mí y en ti. Él es eterno, hermanos. Ahora nosotros lo que ocurre es que vivimos en un mundo tan apegado que nos preocupamos tanto. La iglesia ha llegado al nivel de preocuparse, no de ocuparse. ¿Ocuparse qué es? Obviamente tienes que trabajar para mantener tu casa, porque el que dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma. El que no trabaje, que no coma. Ahora yo te digo, si un hermano me viene y me dice, pastor, es que yo no trabajo porque quiero dedicarme por completo al Señor. Pero espera, para, por favor. ¿Qué te crees? ¿Que te puedes despertar, perdóname la expresión, a la hora que quieras y no quieres picar y quieres que Dios venga y te traiga unos pajaritos volando como Elías y te alimente? No. Dios quiere que te ocupes primeramente por tu hogar, pero que no vivamos afanados y preocupados como los gentiles, dice la Escritura, como hemos leído, sino que nosotros como creyentes tenemos que tener una mentalidad. ¿Y cómo tiene que ser nuestra mentalidad? Ahora lo voy a leer. Si tienen Biblia, acompáñenme en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, y vamos a leer hasta lo que vea de parte del Señor, ¿vale? Voy a recordar, por favor. 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Dice, y nosotros, dice el apóstol Pablo aquí, ¿verdad? A la iglesia de Corinto. Y nosotros no hemos recibido, escuchen esto, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esto quiero que te lo guardes, iglesia del Actur. Esto quiero que te lo guardes. Dice así, ¿verdad? El versículo 13 sigue diciendo, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual, ¿a qué? A lo espiritual. Y sigue así, ¿verdad? Dice en el versículo 14. Pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque, obviamente, dice, porque es locura. Y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se ha de discernir espiritualmente. Dice el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Y ahora en el versículo 16 dice, ¿por qué? Dice así una pregunta desde el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Y quién la instruirá? Y ahora, hermanos, mira, dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Ay, qué bonito, por Dios! Nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Él nos ha concedido por su gracia tener al Espíritu Santo. Y nosotros no tenemos que andar como los hombres naturales, porque los hombres naturales no pueden percibir las cosas como nosotros las percibimos. Para los que no son del Señor, para los que no están en Cristo, para los que no son creyentes, todo lo que hablamos es locura. Y ellos sí que se pueden preocupar y afanarse, o Mary Knows, tener la mente dividida y pensar siempre por el futuro. La gente se llena de temor, porque ustedes saben, ¿verdad? La depresión, una persona que se considera deprimida, es porque ha vivido un factor del pasado. Y el que cae en depresión es porque piensa en las consecuencias o las consecuencias que sufrió en el pasado. Pero el que tiene ansiedad es porque se preocupa en el futuro. Por ejemplo, hoy en día está a la orden del día, ¿verdad? Son los problemas, los trastornos de ansiedad. Ansiedad generalizada, trastorno obsesivo compulsivo, que se llama TAG, y hay un montón, aerofobia, hay un montón de trastornos que hoy en día están saliendo por todos lados. ¿Por qué? Porque la gente vive con ansiedad del futuro, porque viven preocupadas, no ocupadas, preocupadas con exceso, como hacen los gentiles. Pero quiero comunicarte, iglesia del Actur, que conmigo y contigo está el Señor, y nosotros no tenemos que andar como los que no tienen a Cristo, porque en ti y en mí hay algo que cambia y marca la diferencia, y es que tenemos el Espíritu que hemos recibido, y este Espíritu no es del mundo, sino este Espíritu proviene de Dios. Y mire cómo hemos leído, ¿verdad? Dice así, ¿verdad? En 1 Corintios 2, el versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Dice así, quédate con esto, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cuál es el choque, hermanos, aquí? Cuando nosotros queremos ser espirituales y queremos rebozarnos con el mundo. Es decir, intenta juntar un imán con el mismo polo, se repelan entre sí, es imposible. Es como intentar decir soy cristiano, pero intento vivir y caminar como los que viven en este mundo. No podemos mezclar las tinieblas con la luz, ni caminar espiritualmente y siendo carnales. No, esto no funciona así. Hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Mi mente y su mente es la mente de Cristo. Nuestra mente tiene que ser distinta como los que son los del mundo. Mi mente y su mente tiene que ser como la mente en Cristo, como dice, ¿verdad? Su palabra. Así que te digo, hermanos, no te afanes, no te preocupes, no tengas un merenaus en tu mente, sino más bien busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Lo más importante, iglesia del Actur, ya no es la comida física, que digo que sí que es necesario, obviamente, si no van a decir este pastor se ha vuelto loco. Ocúpate
Ocúpate, claro que sí, pero quita ese pre de tu vida. Ocúpate en mantener tu casa, ocúpate en mantener tus hijos, porque si no te ocupas estás en desorden. Pero quita ese pre de tu vida. Y escucha, y lo más importante es que la iglesia del Actur, juntamente con todos mis hermanos, juntamente con todas mis hermanas, juntamente con todos los ancianos, vamos a vivir como dice la palabra de Dios. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. No te preocupes. Ocúpate, pero vamos a depender de Dios. Que mi mañana sea comenzando buscando a Dios. Que mi tarde sea ya empezando ya a tener relación con Dios. Que antes de la noche, cuando ya llega la noche, ¿verdad? Antes de acostarme, empiece a adorar y buscar a Dios. Es decir, me voy a ocupar de mi vida física, es verdad. Pero tengo que dar la mayor prioridad de todas las cosas. Y es buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. Cuando buscamos el reino de Dios y su justicia, cuando nos despegamos ya de este mundo, porque mira, este mundo es lo único que nos trae es más momentos malos que buenos. Pero mis pensamientos y mi vida no tienen que estar arraigadas a esta vida. Si yo tengo mi casa y mis hijos, es por la gracia de Dios. Si yo tengo algo de trabajo, es por la gracia de Dios. Y todo que me sostiene es por la gracia de Dios. No te preocupes. Suelta tus cargas. Mire lo que te voy a decir, iglesia del Actur. A mí me han contado, y es verdad, porque esto llegué a vivirlo. Antes, los que iban al mercado, antes de emplear, oraban a Dios presentándole: Señor, muéstrame el género que tengo que vender. Eso en estos tiempos ya ha cambiado mucho, ¿verdad? No, ahora compramos nosotros el género y después decimos: Señor, ayúdame a venderlo. Es una forma de explicarme, ¿vale? No, con esto intento, al contrario, iglesia del Señor, quiero hacerles bien, ¿vale? Es una forma de expresarme. Yo a lo que me refiero, hermanos, ¿estás buscando primeramente el reino de Dios? ¿Estás entregando tus mañanas, tus tardes, tus noches? Acuérdate de aquellos tiempos que vivías cerca de Dios, en tu intimidad, en tu secreto. Que al despertar, lo primero que tenías en mente era adorarle y buscarle. No llegaba la noche, que no podías dormir si no presentabas la noche. E incluso de madrugada, aquellas oraciones que hacías en la intimidad, porque querías conocerlo más y más, porque estabas apasionado solamente por Él. Era tan grande y tan cercana tu relación con Él, que lo demás sobraba. Ya el trabajo era algo secundario. Cuando te ibas a acostar y te ibas a echar a dormir, tus pensamientos solo era Cristo, solo era Dios, solo era continuamente adoración. ¿Por qué? Porque estabas viviendo, como dice la palabra, estabas buscando el reino de Dios y su justicia. Pero hemos llegado en un tiempo, hermanos, que las preocupaciones nos quitan el sueño. Entramos en un factor de insomnio. No lo digo, quizá ojalá Dios no pase aquí, en la iglesia del Actur, pero yo he tenido que ministrar a muchas personas pues que tienen que tomar mucho tratamiento para poder dormir y reconciliar el sueño. Y a veces incluso los temores les invaden, la tristeza, el semblante cae. Pero quiero invitarte otra vez. ¿Quieres ser restaurado?
Y como dice, ¿verdad, Jesús? En la pregunta, Mateo capítulo 6, versículo 30, donde dice una pregunta: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Yo quiero preguntarte, yo no te voy a decir que no tengas fe, pero sí que me quiero quedar con la parte de ¿no hará mucho más con vosotros? Te pregunto, iglesia de la Actur, ¿crees que Dios no va a hacer mucho más contigo? Si estamos en sus manos, todo es diferente. Los temores disminuyen. La preocupación se marcha. E incluso, miren lo que les digo, hermanos, ya no te va a importar lo que digan de ti, ni la opinión de los demás, sino que será tal la relación de Dios con Él, que no importará lo que opinen de ti los demás. Miren, les digo algo, hablo para hombres y mujeres maduros. Muchos incluso se van de las iglesias por la poca aceptación de los hermanos. Y cuando alguien me ha venido hablando y me ha dicho, mira, yo me aparté porque no aguantaba esto, no aguantaba lo otro, no aguantaba fulanito, y mi respuesta es, pero es que no te has apartado de ellos, te has apartado de Dios. Y porque claro, yo le sigo haciendo y también le pregunto, y le digo, ¿cuánto hace que no oras? Bueno, hace mucho ya. Alguna vez me escucho, me pongo alguna alabanza, digo, muy bien, perfecto, bueno. Digo, pero me estás diciendo que realmente te fue útil irte y marcharte de la iglesia. Y cuando ya cae en razón, tiene que confesar y dice, no, mi estado está mucho peor. Digo, ¿sabes por qué? Porque pusiste la mirada en el hombre y te olvidaste de aquel que te llamó, aquel que te ve no como yo te veo, sino porque Él es tu Padre celestial. Él te ama con un amor eterno, un amor incondicional, un amor tan demostrativo que ya lo demostró en la cruz, enviando a su propio Hijo unigénito para salvarte a ti y salvarme a mí. Iglesia del Señor, Dios te ama mucho. Vamos a buscar el reino de Dios y su justicia. Y que las demás cosas se irán añadiendo poquito a poco. Pero vamos a buscar en la intimidad, en el secreto. Bien, estas son las palabras que he sentido en esta tarde de parte del Señor. Espero que os haya hecho bien. Ha sido una palabra, de verdad, hermanos, que yo no voy buscando ninguna predicación que Dios me ponga en mi